Buenos días. Hoy terminamos el ciclo de agua y electrolitos. Al fin, yo sé que muchos dirán así, al fin, porque este ha sido un ciclo planificado más bien para médicos y un poquito largo, más largo de lo que yo pensé al inicio, pero se necesitaba, si quería llevar con un mensaje de conocimientos, etcétera, médicos, tenía que hacerlo así, un poquito más profundo, un poquito más prolongado. Así que ahora vamos a tratar los próximos ciclos de llegar a personas que no sean médicos, que tengan un nivel normal de escolaridad y que puedan comprender mejor las cosas de las que vamos a hablar, porque esto realmente, este ciclo, tengo que reconocerlo, me lo han dicho algunos amigos, pero tengo que reconocerlo, ha sido un poquito profundo. Hoy nos corresponde hablar, como final de este ciclo, de la hiperpotasemia, es decir, la elevación de los valores de potasio en sangre. Las causas de hiperpotasemia pueden ser de aparición aguda o de aparición crónica, es decir, hay hiperpotasemias agudas e hiperpotasemias crónicas. Las agudas incluyen la insuficiencia renal aguda, es decir, el cese de la función renal completo de forma brusca y entonces empieza a elevarse el potasio porque no se elimina, las acidosis que también aparecen de forma rápida y las enfermedades que causan destrucción muscular, la rhabdomiolisis. Son enfermedades poco frecuentes, yo he visto algunas y generalmente, bueno, hablaremos de ellas dentro de algún poquito de tiempo, hablaremos de ellas en este programa. Las causas crónicas incluyen la insuficiencia renal crónica, es la primera causa de hiperpotasemia crónica, enfermedades de los túbulos renales, enfermedades que ya hablamos de algunas de ellas. En cuanto a la hipopotasemia, hablaremos de otras que producen hiperpotasemia, pero que no son enfermedades frecuentes. Y muy importante, el uso de algunos medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Esos mismos que usted toma porque tiene dolores, el ibuprofeno, etcétera, ¿no? Todos esos antiinflamatorios no esteroideos pueden elevar el potasio en sangre. Todo depende de la dosis y de la frecuencia. Y también el uso de diuréticos que retienen potasio sin control adecuado. Ya hemos hablado de diuréticos que eliminan potasio, básicamente astiacida, y hemos mencionado como parte del tratamiento de la hipopotasemia los que retienen potasio. Estos pueden producir hiperpotasemia si no se tiene cuidado en cuanto a la dosis y el tiempo de utilización. Cualquier medicamento puede producir daño, no lo olviden. Además de la rapidez de aparición, los pacientes con hiperpotasemia se clasifican según cómo se encuentran los niveles de presión arterial. Hay pacientes con hiperpotasemia y presión arterial elevada y pacientes con hiperpotasemia y presión arterial normal o baja. Un grupo de pacientes con hiperpotasemia no presenta niveles elevados de presión arterial. Al contrario, algunos de ellos presentan niveles disminuidos. ¿Cuáles son las causas de este grupo de hiperpotasemia con presión arterial normal o baja? En primer lugar, la acidosis tubular renal tipo 4, que tiene dos variantes. Una variante congénita, se nace con ella y aparece desde el nacimiento, desde luego, y otra adquirida que se manifiesta en la edad adulta. Hasta la edad adulta esta persona no ha tenido problemas y de pronto empieza a aparecer una acidosis renal tubular tipo 4. Y en ambas existe deficiencia de aldosterona o resistencia a la acción de la aldosterona. Recuerden que hablamos que la aldosterona es la hormona de la corteza suprarrenal que va a eliminar potasio y a retener sodio. Bueno, pues en este caso hay una deficiencia o bien de la aldosterona o bien una resistencia a la acción de la aldosterona. Hipoaldosteronismo o pseudo hipoaldosteronismo cuando no está disminuida la aldosterona, pero hay resistencia. No hay aldosterona o la aldosterona no es efectiva. ¿Qué ocurre? Se retiene potasio, se elimina sodio. Como se elimina sodio, la volemia baja y entonces estos pacientes no tienen hipertensión y muchos de ellos pueden tener hasta hipotensión, pero tienen el potasio elevado, ¿no? Actualmente no se considera este tipo de acidosis como una enfermedad renal. En la variante de hipoaldosteronismo, el hipoaldosteronismo puede ser primario o depender de un defecto en la producción de renina, que también ya vimos cómo la aldosterona es producida por la acción de la renina. Hay otras causas, la renina no es la única, ¿no? Pero la renina libera aldosterona y entonces cuando disminuye la producción de renina por alguna causa, pues disminuye también la producción de aldosterona y aparece un hipoaldosteronismo. Ni el hipoaldosteronismo primario, es decir, la disminución de la liberación de aldosterona por la corteza suprarrenal, ni la disminución de la acción de la renina son enfermedades renales. Las dos son enfermedades extrarrenales. Y en ambas, en este caso último, cuando disminuye la producción de renina, se llama hiporreninemia. Es el efecto este. La resistencia de los túbulos a la acción de la aldosterona puede estar causada con frecuencia por muchos medicamentos.
Por ejemplo, entre estos medicamentos podemos tener los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los PRILE, que tanto utilizamos. Actualmente uno de los tratamientos más utilizados y más efectivos en caso de hipertensión, pues pueden producir una resistencia a la acción de la aldosterona en los túbulos renales y cursar con hiperpotasemia, es una complicación de los PRILE. Pero también puede aparecer en los pacientes que toman bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, receptores tipo 1 de angiotensina 2, para decirlo completo. ¿Cuáles son estos? Los sartanes, candesartán, todos los ibersartán, todos los sartanes. Por tanto, el uso de priles y sartanes puede producir hiperpotasemia por disminución del efecto de la hormona aldosterona en los túbulos renales. También puede causarlo el trimetoprim, que es uno de los componentes del sulfaprim, un antibiótico que hemos hablado de él en el ciclo de antibióticos, que se combina con sulfas, y entonces es el sulfaprim, el famoso sulfaprim, pero que el que produce esta resistencia es el trimetoprim, no es la sulfa. También puede ser en las personas que toman espironolactona por periodo de tiempo prolongado, en las personas que toman pentamidina y esplenenone, que son sustancias que retienen potasio. Bueno, puede aparecer una hiperpotasemia por falta de respuesta del túbulo distal renal a la acción de la aldosterona. Incluye también los pseudo-hipoaldosteronismos por cualquier causa. Hay muchas otras causas, estas son las más frecuentes de las que he mencionado, pero también puede haber por otras causas. Resumiendo, el hipoaldosteronismo primario selectivo, es decir, aquella deficiencia de la corteza suprarrenal que solamente disminuye la producción de hormona aldosterona, que no disminuye la producción del resto de la hormona. La deficiencia de funcionamiento de la corteza suprarrenal en general y el hipoaldosteronismo secundario inducido por medicamentos que ya mencionamos, los IECA, los ARA2 y todos los demás, los diuréticos retenedores de potasio, etc. Todo eso es causa de hiperpotasemia con presión arterial baja. Las causas de la variante adquirida de la acidosis tubular renal, que es bueno que yo creo que produce una acidosis tubular renal, pero que no tiene daño renal, no es daño de riñón como ya les explicaba. El problema está en la deficiencia de la aldosterona o en la deficiencia de la respuesta a la aldosterona. Bueno, las causas secundarias adquiridas más frecuentes son el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, la obstrucción crónica de las vías urinarias, entre ellas las enfermedades de la próstata en hombres que tienen un aumento de tamaño de la próstata, que retienen orina por mucho tiempo, el riñón empieza a producir menos orina porque hay una retención, están todas las vías urinarias dilatadas, y entonces empieza a retener potasio, responde menos a la aldosterona para poder retener sodio, entonces aparece una hiperpotasemia secundaria, obstrucción crónica de las vías urinarias por aumento de tamaño de la próstata, por el adenoma prostático. No es el adenoma el que lo produce, es el trastorno funcional renal, porque el riñón produce orina, pero no puede eliminarla. Entonces la orina se acumula, todo se dilata y el riñón dice, déjame disminuir la producción de orina porque esto está complicando la cosa. La amiloidosis, que es un grupo de enfermedades caracterizadas por el depósito fuera de la célula de una sustancia proteica que se llama sustancia amiloide, porque parece un poco así como el almidón, pero no es almidón, es una proteína. También las nefropatías asociadas al trasplante renal o al trasplante de médula ósea. El trasplante de riñón y el trasplante de médula ósea se administran una serie de medicamentos inmunosupresores que pueden favorecer la aparición de una enfermedad renal. Y esto puede producir una acidosis tubular renal con retención de potasio. La nefropatía por ciclemia. Pacientes con ciclemia, con enfermedad renal secundaria a la ciclemia, pueden tener hiperpotasemia también. Todas estas situaciones causan trastornos a nivel de los túbulos renales, en las nefronas, y en ellos aparece incapacidad de concentrar la orina. Es la llamada diabetes insípida nefrogénica. Diabetes insípida, muy parecida a la misma diabetes insípida que ya hemos hablado en otras ocasiones, de un déficit de la hormona que retiene agua en el organismo, la hormona antidiurética, pero en este caso, como no está afectada la hormona antidiurética, lo que está afectado es el riñón, se le llama diabetes insípida nefroriñongénica, porque es producida por una lesión a nivel del riñón. Esta diabetes insípida nefrogénica, con muchos trastornos que recuerdan mucho a la diabetes insípida propiamente dicha, a la primaria,
se acompaña de acidosis metabólica, o sea, aumento de ácido en sangre y con aumento del cloro en sangre también. Se conoce como acidosis metabólica hiperclorémica. Las inyecciones repetidas de heparina subcutánea también pueden elevar los niveles de potasio. ¿Por qué? Porque la heparina que se inyecta subcutánea tiene potasio. Entonces estamos inyectando potasio constantemente, superamos el nivel del riñón, la capacidad del riñón para eliminarlo y bueno, puede aparecer una hiperpotasemia también. El otro grupo de pacientes con hiperpotasemia son aquellos que cursan con aumento de la presión arterial. Todos estos que mencionamos hasta ahora, la presión arterial está normal o baja. Ahora, el grupo que tiene presión arterial elevada, la hiperpotasemia con hipertensión arterial no son las mismas causas, desde luego. Entre ellos están los medicamentos AINE, los antiinflamatorios no esteroideos, porque retienen agua y retienen potasio, aumentan la volemia y la presión arterial, causan hipertensión arterial con hiperpotasemia y función renal normal, no por afectar la acción de la hormona aldosterona, sino por los otros mecanismos que ellos tienen. Un poquito diferente, no hay acidosis tubular renal, hay hipertensión secundaria a los AINE, incluso los pacientes que son hipertensos, siempre se les recomienda no consuman antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, etcétera, todo ese grupo, no los consuma, y si los tienen que consumir, hágalo a dosis bajas y por periodos de tiempo bien limitados. El llamado síndrome de Gordon también cursa con hipertensión arterial e hiperpotasemia. Es una enfermedad genética con alteraciones en una bomba que transporta sodio y potasio en el tubo distal de la nefrona. Es una enfermedad renal congénita, una enfermedad renal que se hereda también y que lo que hay aquí es un trastorno en cuanto al intercambio de sodio y potasio a nivel de los túbulos renales. ¿Qué pasa entonces? Retiene agua, retiene sodio, retiene potasio, causa hipertensión arterial y causa hiperpotasemia. La retención de agua, porque este tubo, esta bomba, es la bomba para eliminar sodio y potasio. Bueno, pues aquí lo retiene, no funciona bien, acumula sodio, acumula agua, aumenta la volemia, aumenta la presión arterial, pero como retiene potasio también, aumenta el potasio en sangre. Hay otras situaciones que elevan el potasio en sangre, pero que no aumentan realmente la cantidad de potasio en el cuerpo. Son las llamadas pseudo hiperpotasemia. Es decir, cuando uno hace una medición de potasio en sangre, aparece elevado, pero realmente no hay problema. ¿Por qué? Porque esa elevación es secundaria a otras causas, pero el potasio general en el cuerpo no está elevado. ¿Cuáles son? En primer lugar, la hemólisis. Los pacientes que tienen una anemia hemolítica y las personas que han presentado hemólisis por cualquier causa pueden tener un aumento de potasio en sangre. Pero este potasio viene de los glóbulos rojos que se rompieron, que se lisaron, de sangre, lisis, de destrucción de la sangre, específicamente de los glóbulos rojos. ¿Qué pasa? Los glóbulos rojos tienen una gran cantidad de potasio, como toda célula. Se rompen una gran cantidad de células de la sangre, de glóbulos rojos, sale una cantidad importante de potasio de las células y aumenta el potasio. Hacemos un análisis y está desmontado el potasio. Bueno, si tenemos un paciente con una anemia hemolítica con potasio elevado, no se preocupen. La hemólisis es la causa de esta hiperpotasemia. Otra es la trombocitosis, el aumento de las plaquetas en sangre. También puede elevar el potasio, porque recuerden que las plaquetas son fragmentos de células. La célula tiene que romperse para producir estas plaquetas. Bueno, aumenta la cantidad de células que se van fragmentando, aumenta la liberación de potasio. Otros son las leucocitosis, es decir, los aumentos de leucocitos en sangre. Estas tres situaciones, el potasio en sangre está elevado, pero no es una hiperpotasemia real, es una pseudo hiperpotasemia. Y no lo olviden, son situaciones muy específicas. Hemólisis, aumento de las plaquetas en sangre y aumento de los leucocitos en sangre. Hacen un hemograma y se ve perfectamente bien la situación que tienen. Otras situaciones que pueden producir destrucción de células en el cuerpo, que no son en la sangre, también pueden aumentar el potasio en sangre. Entre ellas, ¿cuáles son? La rhabdomiólisis, que es la ruptura de músculo estriado. Mio es músculo, rhabdo es estriado, lisis, destrucción. La destrucción del músculo estriado. ¿Por qué causa? Generalmente es tóxica. Puede ser por trauma, por golpes masivos, personas que han sufrido un trauma muscular muy grande, puede ser. Pero puede ser también por tóxico. Los pacientes que yo he visto, que son pocos, ¿no?
ha sido por tóxico. Incluso recuerdo un caso que me impactó mucho porque cuando hice todo el análisis se trataba generalmente de una señora que estaba separada del esposo y con grandes dificultades y al parecer el esposo le dio un veneno. Ella no quiso denunciarlo. Le dije, podemos comprobar si te dio un veneno o no, pero hay que hacer la denuncia en la policía. No, yo no quiero buscarme ese problema. Yo lo voy a sacar de la casa y ya voy a resolver ese problema. Está bien. Le dije, pero acuérdate, no tomes nada de QTD porque el día antes de que empezaran los síntomas, él le preparó un batido y se lo llevó y le dijo, mira, mi vida, toma esto porque yo te quiero mucho, tú no me quieres, pero yo te quiero mucho, tómate este batido. Señores, están peleados con una persona, reconcíliense, pero no tomen nada de lo que le dé porque ustedes no saben lo que están dando, ¿no? Eso es un peligro. Bueno, también la necrosis de tumores. Los tumores se necrosan. Cuando tienen un crecimiento muy rápido, el centro que le llega poca sangre se destruye, se muere. Y entonces aumenta la cantidad de potasio en sangre por destrucción de células. Recuerden a sus pacientes con tumores que están en necrosis, tumores de crecimiento muy rápido, pueden presentar hiperpotasemia y realmente es una pseudo hiperpotasemia, no es una verdadera hiperpotasemia. Los traumatismos que hablamos, que son causas de rhabdomiolisis, causas de destrucción de músculos, pero también son causas de depósitos de sangre, de hematomas, que esos hematomas pueden también, después de destruir las células y liberar potasio, también pueden producir pseudo hiperpotasemia. Por tanto, tenemos acá la rhabdomiolisis, la necrosis de tumores, los traumatismos y la reducción de hematomas como 4 causas más de pseudo hiperpotasemia que se van a unir a la hemólisis, la anemia hemolítica, al aumento de plaquetas en sangre y al aumento de leucocitos en sangre. Son las 7 causas principales. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de hiperpotasemia? En primer lugar, irritabilidad y ansiedad. La persona está muy irritable y ansiosa. Náuseas y vómitos, porque el organismo quiere expulsar potasio, entonces empiezan con síntomas digestivos. Dolor abdominal, por la misma causa. Debilidad, porque si bien poco potasio produce disminución de la contracción muscular, mucho potasio agota la contracción muscular y entonces aparece también la debilidad. Es un síntoma común que puede verse en ambos. Entumecimiento y hormigueo en la punta de los dedos. Recuerden que el potasio interviene en la transmisión nerviosa y entonces, como está aumentado el potasio, aparecen trastornos de la transmisión nerviosa y entre estos trastornos de la transmisión nerviosa, entumecimiento y hormigueo en la punta de los dedos, sensaciones que no existen, sensaciones fantasmas. Arritmias cardíacas y elevaciones alteraciones, en el electrocardiograma. Ya habíamos hablado en la hipopotasemia que puede producirse en la hipopotasemia una parada cardíaca en diástole, porque el corazón no puede contraerse. Aquí se puede producir hasta una parálisis en sístole, es decir, el corazón se contrae y lo que no puede relajarse. Aparecen alteraciones electrocardiográficas que no son tan características como la hipopotasemia, pero son sugestivas y aparecen arritmias cardíacas. En casos graves puede aparecer una parálisis de las 4 extremidades, no pueden mover ni piernas ni brazos. La parálisis periódica hiperpotasémica, que es lo que produce cuando el potasio se eleva en sangre, puede producir parálisis muscular, porque el músculo se contrae pero no puede relajarse. Es una enfermedad rara, bastante rara. Yo he visto solamente 2 casos y los 2 eran hermanos, era hereditaria y estas 2 personas padecían de esto. Es una enfermedad genética, hereditaria, con transmisión autosómica dominante, es decir, que se hereda de un padre de cualquiera de los 2 progenitores y que no necesita que el otro tenga ningún rasgo genético. Es así, autosómica porque no tiene relación con el sexo, lo mismo un hombre que una mujer. Casualmente estos 2 que yo conocí eran hombres, pero podía haber sido un hombre y una mujer, o podían haber sido 2 mujeres. La herencia no tiene relación con el sexo. Se caracteriza por episodios de parálisis muscular, sobre todo en las extremidades, que dura aproximadamente 1 o 2 horas hasta que el organismo consigue regular el potasio. Se acompaña de valores elevados de potasio en sangre, aparece desde la infancia y tiende a mejorar en adultos. Ustedes tienen un niño que se queda paralizado y a veces pensamos, es miedo, es un estrés, alguna cosa de esta. No, señores, cuidado. No, porque el niño estaba intranquilo, estaba irritable. Eso es una causa. O sea, intranquilidad e irritabilidad son síntomas de hipopotasemia. Y ahora tiene una parálisis de las 4 extremidades. Cuidado. Puede ser una parálisis hiperpotasémica familiar. Pues entonces hay que dosificar potasio en sangre a ver cómo está. El tratamiento de la causa es muy importante. Cuando hay potasio elevado en sangre hay que tratar la causa. Pero hay causas que no tienen tratamiento específico.
Y entonces en todas es importante reducir la cantidad de potasio que hay en sangre. Es decir, hay que tratar la causa, ¿eh? Eso es lo más importante, pero hay que reducir el potasio en sangre para que no cree complicaciones. ¿Cómo se hace esto? En primer lugar, lo más importante de todo es proteger el corazón de los trastornos del ritmo. ¿Por qué? Porque los trastornos del ritmo cardíaco matan. Y por eso, ¿qué se hace? Se administra calcio endovenoso en forma de gluconato de calcio al 10%, en una solución que la dosis que generalmente se administra es de 100 miligramos por kilogramo de peso en cada dosis. O sea, se calcula cuánto pesa esta persona. Esta persona pesa 70 kilogramos. Bueno, pues hay que pasarle 7 gramos de calcio, sí, 7 gramos de calcio en vena. ¿Por qué? Porque el calcio va a nivel muscular a contrarrestar el efecto negativo del potasio. Y entonces contrarresta el efecto negativo del potasio, permite que los músculos se relajen y resolvemos el problema, por lo menos resolvemos transitoriamente el problema de la causa de muerte principal, que son los trastornos cardíacos, las arritmias cardíacas. Vamos a resolverlo con calcio, pero esto es un remedio rápido. El potasio sigue elevado, y entonces por tanto hay que redistribuir el potasio, hacer que el potasio penetre las células para que disminuya el potasio en sangre. ¿Y cómo se hace eso? Se pueden utilizar algunos medicamentos agonistas beta-adrenérgicos como el salbutamol, y muy importante, lo que más se utiliza es la insulina intravenosa. Insulina que se administra con glucosa hipertónica al 10%. Se administra una solución de glucosa hipertónica y se va administrando insulina también intravenosa al mismo tiempo para que la entrada de glucosa a la célula haga que el potasio en exceso también penetre en la célula. Ya habíamos mencionado esto, si mal no recuerdo, 2 veces, que el potasio está muy relacionado con la entrada de glucosa a la célula. Que a medida que entra más glucosa a la célula, más potasio entra también. La infusión de 1 litro, se toma 1 litro de dextrosa al 5% con 10 unidades de insulina. Y esto introduce potasio a la célula sin problema. O se puede tomar 1 litro de dextrosa al 10% e inyectar 20 unidades de insulina a la persona. Cuidado, hay que tener en cuenta que la insulina puede producir hipoglicemia. Y la hipoglicemia, nosotros tratamos de evitar que muera de enfermedades, complicaciones cardíacas de la hiperpotasemia y lo matamos de hipoglicemia. Así que no puede ser. Tenemos que vigilar esto. Y la otra cosa que tenemos que vigilar es el aumento de la osmolaridad en plasma por la hiperglicemia. Estas son 2 complicaciones muy frecuentes en este tipo de tratamiento. También para el tratamiento crónico se utilizan resinas de intercambio iónico que se administran por la boca. Ellas en el intestino se combinan con potasio y no permiten que se absorba el potasio. Si la situación es grave, hemodiálisis. Una hemodiálisis, aunque los riñones funcionen bien, la hemodiálisis esta hemodiálisis en este caso es para sacar potasio de la sangre. ¿Están funcionando bien los riñones? No importa. Limpiamos la sangre de potasio. La hemodiálisis es incómoda. Es un poquito incómoda, pero es muy eficaz en estos casos. Sobre todo en los casos que no han respondido a la insulina con dextrosa hipertónica. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este programa. Hemos llegado al final de este ciclo de agua y electrolitos, que ha sido un ciclo bastante extenso. Y como les había dicho al inicio, un ciclo más dedicado a los médicos que a las personas que no son médicos. Y vamos a tratar en el próximo programa un tema muy interesante, Premio Nobel de Fisiología y Medicina 2024. Y entonces me dirán, pero tú no has estado tratando desde el inicio, así secuencialmente. Sí, pero no voy a adelantarles nada. Hay algunos factores que me han hecho pensar que valía la pena hablar del premio de este año, del 2024, y entonces, bueno, este año no, del año pasado, porque ya estamos en el 2024, y entonces van a ver por qué. Pronto se van a enterar por qué. Hasta entonces, los espero en el próximo programa.